Hola, muy buenos días. Mi nombre es Gisbel Quintero, soy estudiante de la Universidad de Acambú de la carrera Psicología. Y junto a mi compañera Melanie Contreras vamos a hablar un poco sobre la contaminación ambiental. A través del tiempo, el medio ambiente junto a todos sus recursos se han deteriorado poco a poco. Esto es debido a la contaminación y el uso inapropiado de todos los recursos naturales. Cuando hablamos de contaminación, es importante destacar que existen distintos tipos de la misma, teniendo en cuenta que cada una de ellas posee igual importancia dentro del medio ambiente y la vida humana. En este caso, yo voy a iniciar hablando sobre la contaminación de los suelos. Bueno, la contaminación de los suelos puede ocasionarse debido a dos formas diferentes o por dos motivos diferentes, el cual sería la contaminación natural y el otro sería la contaminación antrópica. La contaminación natural es la que se origina debido a la propia alteración de los minerales que dan origen al suelo. Y la otra es la contaminación antrópica, que es la que es originada por el efecto humano, ¿sí? Como por ejemplo los residuos depositados en los suelos. Los suelos están diseñados para evolucionar con el tiempo, de modo que lleguen a alcanzar el equilibrio dependiendo de las condiciones ambientales que lo rodeen. De este modo, el suelo puede permanecer estable. Los suelos tienen una acción depuradora que es capaz de degradar los contaminantes degradantes. Es decir, inactivar los efectos negativos de aquellos factores contaminantes. Pero pues por supuesto todo tiene un límite. Cuando hablamos del significado de un suelo contaminado, esto hace referencia a aquel que ha excedido su capacidad de amortiguación para las sustancias dañinas determinadas. Esto trae como consecuencia que el suelo deje de actuar como un sistema protector y pase a convertirse como un problema, ya sea para aguas, atmósfera o otros organismos. El suelo puede ser contaminado por diversos factores, entre los que encontramos. Bueno, ahí pueden entrar las actividades industriales, la agricultura con el uso de pesticidas y fertilizantes, los cuales en su mayoría no son biodegradables y llegan a permanecer durante años, tanto en suelos como en agua. También está por el plomo generado por las balas, los residuos domésticos o sanitarios, los residuos que vienen de los gases dados por el transporte. Todo eso se convierte en una cadena de deterioro que al final de cuentas siempre termina afectando la vida del planeta Tierra, ya que todos los productos industriales, tanto los agentes que yo mencioné ahorita anteriormente, en su supuesta descomposición son expandidos a diferentes zonas, unos al aire, otros al suelo o al agua, afectando a aves, plantas, animales, peces y por ende la vida humana. De un suelo se deben considerar dos factores: susceptibilidad y carga crítica. Cuando hablamos de susceptibilidad, es el grado de sensibilidad de un suelo. Es la sensibilidad que tiene un determinado agente contaminante. Y la carga crítica es la cantidad máxima de sustancias que el suelo puede soportar de efectos perjudiciales tanto para el hombre como para el medio ambiente. La siguiente lámina. La vulnerabilidad es el grado de sensibilidad que tiene el suelo para factores agresivos para el suelo. Cuando existe mayor amortiguación es menor el grado de vulnerabilidad. Existen una serie de conceptos o términos que debemos conocer en este estudio de la contaminación de los suelos. De primero está la biodisponibilidad, que es la capacidad que tiene el agente contaminante para ser absorbido por los seres vivos. La movilidad es la capacidad que tiene un contaminante para extenderse al suelo o hacia otro sistema relacionado. La persistencia es la capacidad para permanecer un agente contaminante en el suelo sin ser neutralizado o degradado. Carga crítica. Esta representa la carga máxima
de un determinado componente que puede ser aportado a un suelo sin que produzca efectos nocivos. Por último, tenemos la capacidad de depuración. Es cuando se alcanza el límite máximo de contaminación, donde ya no se puede purificar o eliminar las sustancias contaminantes del suelo. Es decir, el suelo deja de ser eficaz y puede llegar a ser una fuente de sustancias peligrosas para los organismos que viven en él o para cualquier elemento relacionado. Cuando hablamos de capacidad de autodepuración, se pueden realizar por varios mecanismos. Tenemos por absorción, por neutralización, está también la degradación biótica o abiótica, está la complejización y por último está la insolubilización. La siguiente lámina. Tenemos la lluvia ácida, que es la causada por la oxidación de gases como de automóviles o fábricas. Estos se disuelven en el agua de la atmósfera formando así ácido nítrico y sulfúrico, que afecta en gran medida a los cultivos, pastos, quemándolos, deteriorándolos, así como también puede afectar la vida de los animales. El efecto invernadero es la subida de la temperatura de la atmósfera que se produce como resultado de concentración en la atmósfera de gases, principalmente de dióxido de carbono. Este es el motivo por el cual se produce el calentamiento global y el cambio climático. Bueno, aquí tenemos que todo lo mencionado anteriormente trae una serie de consecuencias. Unas consecuencias que pueden llegar a ser tan grandes que pueden causar daños irreparables entre los que se encuentran. Como primero, están los agentes contaminantes del suelo, que pueden afectar a aquellos organismos que viven en el mismo. Esto puede abarcar que todos los agentes que pueden contaminar, como los insectos y animales, creando por supuesto un desequilibrio en el medio ambiente. 2. Tenemos la vaporización de toxinas hacia la atmósfera, que es lo que causa el deterioro de la misma, como por ejemplo el calentamiento global. Sustancias lavadas que pueden ser llevadas al agua y los daños en las plantas y vegetación por absorción de componentes tóxicos. Soluciones. Bueno, entre las soluciones podemos mencionar 1. Fomentar la conciencia y cuidado ambiental. La educación y culturización de las personas es un punto fundamental para hacer un uso adecuado de los recursos naturales que poseemos y fomentar su conservación. Promover la agricultura sustentable. Es transformar la agricultura convencional en ambiental, social y económica con medios ecológicos, es decir, intentando reducir el uso de agroquímicos y productos agroquímicos y energéticos. Impulsar el uso de gas natural, que los gobiernos sigan implementando sistemas eléctricos de transporte y expandir o aplicar medidas correctivas, como por ejemplo el reciclaje. Bueno, cada día que pasa son más grandes los efectos de la contaminación ambiental. Y todo esto es debido en gran medida a la mano del hombre. Es por tal motivo que las correcciones a toda la destrucción que vemos en nuestro medio ambiente también depende de nosotros. Hoy en día pues se intenta hacer énfasis en el cuidado de los recursos naturales y pues debemos comenzar por nosotros mismos, para así servir de ejemplo a todos los que nos rodean, concientizándonos y haciendo entender que los recursos naturales no son inagotables y que no estamos exentos a sufrir las consecuencias de estos daños. Bueno, obviamente todo eso es tanto para nosotros como para nuestras generaciones futuras. Vamos a continuar hablando sobre la contaminación del agua. Otro tipo de contaminación que existe es la contaminación del agua, que hoy día es un punto de quiebre para la estabilidad humana, ya que si no intentamos cuidarla, llegará al punto donde las consecuencias serán nefastas. Es imposible imaginar un mundo sin agua, ya que no podría existir vida en el planeta.
El agua posee un ciclo natural de purificación, pero esto mismo hace que muchas personas tengan un concepto erróneo en donde piensen que no interesa a dónde va el agua que contaminamos y que creamos de que por esa supuesta abundancia el agua es inagotable. Todas estas cositas han contribuido a la poca importancia que muchas personas le dan a este punto. De ahí viene la contaminación por todos aquellos residuos que arrojamos día a día, domésticos, químicos, radioactivos, pesticidas, entre otros. Es tan grave este factor que hemos llegado al punto en donde existe alrededor del planeta aguas tan contaminadas que pueden causar grandes enfermedades y hasta la muerte de las personas. Bueno, aquí tenemos que existen sustancias contaminantes del agua, en donde hay un gran número de contaminantes del agua que se pueden clasificar de diferentes maneras. Como primero tenemos microorganismos patógenos. Son los diferentes tipos de bacterias o virus y otros organismos que transmiten enfermedades como cólera, el tifus, la gastroenteritis, la hepatitis, entre otros. Los desechos orgánicos son el conjunto de residuos orgánicos producidos por los seres humanos, ganados, entre otros, que incluyen las heces y otros materiales que pueden ser descompuestos por bacterias aeróbicas. 3. Sustancias químicas inorgánicas. En este punto, como tal, está incluido los ácidos, sales y metales como el mercurio y el plomo. En cantidades grandes pueden causar graves daños a los seres vivos. 4. Nutrientes vegetales inorgánicos, como los nitratos y los fosfatos, que son solubles en el agua que las plantas necesitan para su desarrollo. Pero si se encuentran en cantidades excesivas, eso produce un crecimiento descontrolado. Eso se llama eutrofización. Entonces, es cuando, por ejemplo, las algas o otros vegetales crecen tan rápido y mueren que se descomponen y esto hace que se agote el oxígeno que hay en el agua y dificulta la vida de otros seres que ahí habitan. El resultado de todo esto son aguas malolientes y aguas que son inutilizables. 5. Compuestos orgánicos. Muchas moléculas orgánicas como petróleo, gasolina, plástico, disolventes o detergentes acaban en el agua y permanecen durante largos periodos de tiempo. 6. Los sedimentos y materiales suspendidos. Muchas partículas arrancadas del suelo son arrastradas al agua junto a diferentes materiales, lo cual provoca que esto ocasione turbidez y dificulte la vida de muchos animales que habitan en ese medio, y que se vayan acumulando y obstruyendo lagos, ríos, canales, entre otros. 7. Sustancias radiactivas, que son los restos radiactivos solubles que pueden estar presentes en el agua y se van acumulando a lo largo del tiempo. Y por último tenemos la 8, que es la contaminación térmica, que es el agua caliente que es liberada por las centrales de energía o procesos industriales, elevan en ocasiones la temperatura de los ríos, lo que disminuye su capacidad de contener oxígeno y afecta la vida de muchos seres vivos. En el salámica como tal podemos observar los diferentes tipos de contaminación que existe para el agua, que es la doméstica, industrial, agrícola y por el petróleo, que es lo que está dañando pues, hoy día nuestro ambiente. A continuación los dejo con mi compañera Melanie. Esto fue todo mi aporte y que les sirva de mucha ayuda. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Melanie Contreras. Para continuar con el tema, voy a hablar acerca del tema de la contaminación del agua, pero para concluirlo, ¿sí? La contaminación del agua, ya sea realizada por vía doméstica, industrial o agrícola, puede producir en general numerosos tipos de efectos que habrán de estudiarse en función del uso que se quiera dar al agua o el bien por el que quiera ser utilizado, dentro de la perspectiva de tener unas aguas de mejor calidad con el fin de preservar la vida acuática y poderla dedicar a fines recreativos o puramente estéticos.
sean estos industriales o sean agropecuarios o sean para el uso humano, independientemente del que se quiera utilizar. También es muy importante tener el cuidado de las aguas, ya que ellas tienen efectos cuando el agua se encuentra contaminada, pudiendo producir por su consumo directo enfermedades y efectos catastróficos como una gran epidemia. Esto lo podemos ver, por ejemplo, cuando en países del medio de Asia se han presentado grandes epidemias debido a que ha habido contaminaciones de agua. Entonces, debido a que no ha habido suficiente control de salubridad. O la producción de alimentos con agua contaminada, que también se han visto a nivel internacional debido a que no hay cuidado y hay derrames de productos químicos, sustancias en el agua, y eso trae como consecuencia que ocurran esta producción de alimentos con agua contaminada. Para lograr la calidad satisfactoria en el agua y que ésta sea potable, se realizan destilaciones u otros procesos de purificación. Podemos observar en la lámina uno de lo que son los procesos de purificación. La concientización social y subjetiva son pertinentes para que esto no siga ocurriendo. Como mi compañera había dicho anteriormente, es importante tomar conciencia del ambiente y del cuidado del agua, sobre todo porque de ella vivimos todos, y aparte de eso, de ella es que sobre todo viene todo lo que es el medio ambiente. Soluciones. Vamos a pedir para que se haga desarrollo y adaptación de metodologías de análisis para la determinación de microorganismos patógenos que no pueden ser aislados mediante métodos convencionales. Bueno, todo esto se puede lograr a través de algunos trabajos sociales que realizan a través de entes gubernamentales o concientización que se haga en la sociedad como tal. El seguimiento de calidad bacteriológica de fuentes de abastecimiento y aguas de suministro en comunidades rurales o marginales. Todo esto tiene que ver con lo que es, digamos, el trabajo in situ en poblaciones. El uso de energía solar para la desinfección del agua en pequeñas comunidades y también evitar el derramamiento de petróleo en aguas marinas, que es muy importante. Evitar el derrame de empresas, industrias químicas, insecticidas y residuos sólidos en aguas, ya que esto nos trae consecuencias como las que observamos en la lámina. También el tratamiento adecuado de las descargas de aguas residuales, apoyándose en sistemas de vigilancia de la calidad físico-química y microbiológica que proporcionan información para prevenir problemas ambientales. ¿Por qué? Porque estas aguas residuales deben ser llevadas de una manera adecuada a las empresas para que ellas puedan ser utilizadas de nuevo. También lo que es el ordenamiento aplicado en penas, multas y reglamentaciones les sean aplicadas a las personas que violen o transgredan las normas. Hay muchos ordenamientos jurídicos a nivel internacional que están dados respecto al ambiente, pero los mismos no se cumplen. Entonces, ni las empresas privadas ni las personas naturales hacen cumplimiento de las mismas. Entonces, por eso recalco que las personas que las violen o las transgredan reciban sus multas. Ahora, para continuar, vamos a hablar acerca de lo que es la contaminación sónica o la contaminación acústica. La contaminación sónica es considerada por la mayoría de las poblaciones de grandes ciudades como un factor medioambiental muy importante, ya que la misma es aquella que incide de forma principal en su calidad de vida. También porque tiene como principales causas las actividades humanas, tales como el transporte, la construcción de edificios, obras públicas y las industrias, como observamos en la lámina. Es muy importante esta contaminación, ya que la misma es aquella que nos rodea. Anteriormente no era tan tomada en cuenta por entes internacionales ni por el ordenamiento jurídico de diferentes estados, pero ahora sí lo es, ya que está, como vemos, íntimamente relacionada a lo que son el vivir diario de una urbe. Se relaciona también con todo aquello que hace referencia al ruido, que es excesivo y molesto, tráfico, industrias locales de ocio y aviones, como anteriormente lo había dicho, produciendo efectos negativos sobre la salud auditiva,
física y mental de los seres vivos. Por esto se considera que tiene efectos tanto fisiológicos como psicológicos para las personas. Esta contaminación se ha llegado a determinar que causa problemas en las personas, ya que la misma entra por el oído. Y es muy importante que trae problemas tanto de pérdidas auditivas en las personas, así como también pueden traer algunos problemas de trastornos psicológicos. ¿Qué es la contaminación sónica como tal? Proviene del uso de equipos y mecanismos capaces por sus vibraciones de generar ondas mecánicas que limiten o condicionan las actividades de los humanos o comunidades en los que nos desarrollamos, pudiendo causar daños físicos y mentales. Ok, para continuar. El ruido se caracteriza por... Tenemos que el ruido se caracteriza porque físicamente él estará de acuerdo a la intensidad que tenga. También a la composición espectral y a la variación temporal del sonido o del ruido que la genera. Tenemos que el instrumento básico de medición es el sonómetro, lo podemos observar en la lámina, y él consiste en un micrófono y un sistema de amplificación que incorpora un circuito de corrección cuya salida otorga mayor amplificación a la frecuencia a la que el oído es más sensible, ya que este aparato, que lo podemos observar aquí, el mismo toma ondas sonoras, sean muy profundas o sean a gran escala, y las puede transformar para medirlas al sonido del oído humano, para ver qué tanto daño le puede causar. Consecuencias en los humanos. Ok, las consecuencias que puede traernos como tal esta contaminación. La contaminación nos puede traer, las consecuencias de esta contaminación varían de que los trabajadores obreros, sobre todo, tienen una pérdida auditiva importante. Podemos ver que en las grandes urbes se utilizan mucha industria para la construcción de edificios o para lo que es abrir huecos, hoyos en las calles, y eso lo realizan obreros a mano de obra. Entonces es por eso que ellos pueden llegar a tener pérdidas auditivas. El uso diario de dispositivos compactos para escuchar música, audífonos. Sobre todo se ve mucho en los jóvenes. ¿Por qué? Porque anteriormente no existían estos dispositivos de música y los MP3 o los audífonos, y no se presentaban tantos problemas auditivos en los humanos. Ahora se presentan mucho más. Hay que crear conciencia en los jóvenes de utilizarlo con moderación. La interrupción de la comunicación verbal y la concentración propia de actividades intelectuales. Todo esto tiene que ver, por ejemplo, cuando un vecino tiene un radio a todo volumen y intentamos concentrarnos al estudiar. Suele suceder sobre todo en las comunidades. Los efectos sobre el cuerpo humano de esta contaminación, ¿sí? Tenemos que hay alteraciones del sueño e irritabilidad a las personas, no poder conciliar el sueño por altos volúmenes en música o sonidos tormentosos. Disminuye la agudeza visual, afecta la visión del color, aumenta la secreción de ciertas hormonas, aumenta la frecuencia respiratoria, la hipertensión cardíaca, ya que altos volúmenes causan la misma, y aumenta la secreción gástrica y motilidad intestinal en personas que son muy sensibles. Es importante que la pérdida auditiva es irreversible. Una persona que pierde su sentido de la audición no podrá recuperarla. Ok, para concluir, tenemos que es importante la vigilancia y educación referente a este tema, implantándolo en la sociedad de la siguiente manera. Garantizándose la existencia en el país de instituciones que efectivamente vigilen el ambiente. Esto es muy importante, ya que hay personas que no toman en cuenta esta contaminación porque piensan que no existe. Entonces lo importante es instruir a los habitantes con mediciones de buena calidad, con un adecuado entrenamiento y con personal que le tenga certificación a cargo. Es importante que sean instruidos o se llegue in situ a las personas a través de profesionales que sepan del tema y sepan llegar a la sociedad como tal. Que en el sistema educativo los estudiantes comprendan los efectos nocivos del ruido, así como el respeto al prójimo a través de la información de valores, ya que esto evitará el deterioro ambiental del país. Todo esto tiene que ver
con la implantación en los jóvenes de buenas conductas para que ellos no realicen contaminación sónica con autos a todo volumen o con instrumentos musicales, o también en los lugares nocturnos que a veces son abiertos y se utiliza grandes estruendos musicales. Producir una legislación que mejore las condiciones ambientales necesarias para poder tener buena calidad de vida derivada de un buen control ambiental. Todo esto tiene que ver mucho con el punto anterior, debido a que esta legislación realiza todo lo que es la aplicación de normas, la aplicación de lo que son la forma de llevar, de evitar esta contaminación para la sociedad. Ok, el aporte de soluciones. La lucha contra la contaminación acústica. Tenemos que hace varios años hay normativas que se encargan de manejar esta contaminación. Es muy importante que hay países que han ido creciendo y evolucionando en esto, ¿sí? Se han elaborado normas, estatutos que se encargan de la protección del medio ambiente contra el exceso de ruido. Como tal, me parece muy importante que países como estos son Bolivia, Chile, Ecuador y España basan su reglamentación sobre todo en estatutos de organismos internacionales, incluyendo disposiciones de defensa y preservación de los recursos. A esto se unió Venezuela con la Ley Orgánica del Ambiente, que la podemos observar en la lámina, que promulga los principios rectores para la conservación, defensa y mejoramiento del ambiente en beneficio de la calidad de vida, en donde se encuentran las penas también que son aplicadas, así como la manera de mantener el ambiente a flote. Los planes de solución. Los planes de solución para esta problemática ambiental, entre las que tenemos, son la protección auditiva personalizada, que constituye uno de los métodos más eficientes y tal vez del más económico. Se trata de los denominados tapones auditivos. También tenemos lo que son los materiales absorbentes, que su utilización consiste en ubicarlos en lugares estratégicos, eliminando aquellos componentes de ruidos que no deseamos escuchar. Los materiales absorbentes podrían ser algunos de los que se pueden colocar en lugares nocturnos como discotecas. También tenemos lo que son las barreras acústicas. Su función principal es la de evitar la transmisión de ruido de un lado a otro de su cuerpo físico. Su mayor utilidad se encuentra en áreas con un alto nivel de ruido. Las barreras acústicas deben ser puestas en lugares los que pueda ser establecido por la ley o donde sean adecuadas para su utilización. Podría ser en un lugar en el que se trabaje con mucho ruido. Lo que son los aislamientos. Su función básica es la de disipar la energía mecánica asociada con las vibraciones. Esto tiene que ver con sonidos que son altamente peligrosos para el oído humano. Entonces es importante, como su nombre lo dice, utilizar estos aislamientos. La protección contra el ruido debe preservar la salud pública y el bienestar de la población, no solo prevenir enfermedades. Entonces, esto es una reflexión que tenemos para terminar y culminar la exposición. Es importante prevenir lo que son las contaminaciones, las que vimos el día de hoy y todas las que conozcamos a través del ordenamiento o cualquier otra vía de conocimiento. Bueno, esperamos que sea de mucha ayuda para ustedes y que las exposiciones les haya gustado bastante. Muchísimas gracias.